tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de The Solar Post. El día de hoy, como es costumbre, tenemos un invitado muy especial, pero hoy vamos a hablar de algo que se ha vuelto muy trascendente y es cómo de alguna manera logramos una profesionalización y un desarrollo ordenado del sector fotovoltaico, y ha sido, la verdad, el invitado que tenemos el día de hoy ha sido realmente un promotor increíble de esto, ha hecho las cosas muy bien. Y antes de invitarlo a cuadro, quiero darles una muy breve semblanza de nuestro invitado, y la verdad es que celebro mucho porque es un tipazo, la verdad es un tipazo. Entonces, pues bueno, él es ingeniero fotovoltaico, emprendedor. En los últimos años se ha dado a conocer por el público general gracias a la creación de unas formaciones en energía fotovoltaica muy poco convencionales y calificadas por la prensa como disruptivas, tremendamente útiles y funcionales. También por sus característicos posts en LinkedIn sobre el sector fotovoltaico que pocos pueden obviar. Escribe un correo diario con una reflexión de fotovoltaica con el que asegura, según su web, luiscandela.com, repartir sopapos a diestro y siniestro sin filtro, y con el que ríes, lloras, te enfadas o te motivas cada vez que pones un pie fuera de la cama. Para él y su equipo, la formación de calidad es una prioridad y asegura haber cambiado la manera de formar en fotovoltaica en España a través de su exitoso programa de MPV Solar Reference. Y para mí es un enorme placer tenerte el día de hoy, mi estimado Luis Candela, bienvenido. Buenas tardes, Jai. Buenas tardes a todos los oyentes. Un placer. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es muy interesante todo el trabajo que estás haciendo y estar aquí yo creo que es un verdadero honor. Muchas gracias. No, el honor es mío, Luis. La verdad es que tuve la fortuna de poder conocerte desde hace tiempo, conversar. Tuvimos una charla muy interesante ahora en Madrid hace pues ya casi un año. La verdad es que me ha parecido extraordinario lo que has hecho. Y si te parece bien, me gustaría empezar por el principio y obviamente platicarle a nuestra audiencia primero quién es Luis Candela. Obviamente hay una trayectoria y un trasfondo muy importante de cómo es que has llegado a hacer lo que has hecho ahora. Entonces, platícanos un poco sobre ti, cómo iniciaste en fotovoltaica. Bueno, pues yo inicié en fotovoltaica como la mayoría de la gente que estudia ingeniería y acaba en fotovoltaica. Yo estudié ingeniería, terminé la ingeniería, de esto ya hace bastantes años, hace ya, no sé, 14, 15 años. Y a mí me ha gustado mucho la rama de energía. Yo estudié ingeniería industrial, me gustaba la rama de energía. Y bueno, pues por aquel entonces en España se empezaba a escuchar lo de las energías renovables, que las energías renovables iban a ser el futuro. Hoy en día ya no son el futuro, son el presente. En aquel momento, las energías renovables como tal, como instalaciones de generación de energía, era algo muy incipiente a nivel mundial. O sea, estaba empezando en Japón, estaba empezando en Alemania y estaba empezando en España. Y bueno, pues vi la oportunidad, vi que era un mundo bonito. Y ahí es que empecé, bueno, hice una maestría en energías renovables en general. La parte de fotovoltaica me gustó mucho cómo me la enseñaron, bueno, y a partir de ahí pues elegí el camino, ¿no? Pues mira, me meto en fotovoltaica, que es lo que me gusta, que yo creo que es una energía, es una tecnología que puede llegar a cualquier casa, a diferente de la eólica es más complicado que llegue a la casa, digo, como las dos grandes energías renovables, ¿no? Que todos conocemos, hay muchas más. Pero la eólica y la fotovoltaica, la eólica es prácticamente reducido al mundo utility scale, a generación, pero la fotovoltaica podía llegar a cada casa, ¿no? Existía esa posibilidad, aunque en aquel momento no se pensaba mucho en autoconsumo, eran o sistemas pequeñitos aislados o instalaciones fotovoltaicas, granjas solares que le llamaban en aquellos tiempos, que para que os hagáis una idea, para que se hagan una idea a los oyentes, una instalación de 3 megavatios era un parque fotovoltaico. Hoy estamos hablando de parques fotovoltaicos de 300 megas, ¿no? Como si fuera algo normal. No, es una absoluta locura ahora lo que hay. Y como bien describes, ¿no? Creo que llegó para quedarse. Yo recuerdo, mi estimado Luis, a mí me parecía en su mundo algo lejano cuando recién empezó en México. Realmente llegó como por ahí del 2007, los primeros pininos, realmente los primeros proyectos. Y parecía algo muy lejano, y la verdad es que, como dices, nos ha alcanzado y hoy estamos en general en el mundo, pues ya platicando de niveles que en aquel tiempo probablemente ni siquiera pensábamos, ¿no? Y eso me lleva también, mi estimado Luis, ahora a preguntarte, ¿cuáles han sido estos principales retos que has identificado, que has enfrentado en tu carrera, sobre todo en tus inicios en el sector fotovoltaico,
y finalmente cómo es que lo superaste, ¿no? ¿Cómo es que les diste esa vuelta para llegar a donde estás ahora? Pues mira, lo primero es que, y esto es triste y es una realidad, y eso es y es una de las cosas que hemos querido cambiar, es que cuando, a pesar de que yo recibí una muy buena formación, o sea, de un muy buen profesor recibí la formación en fotovoltaica, cuando salí a la calle, cuando empecé a trabajar en fotovoltaica, no tenía nada que ver lo que se hacía en la calle con lo que te habían enseñado en el aula. Ese yo creo que fue mi primer reto, es decir, yo salí del aula pensando que sabía de fotovoltaica y no es así. Sabía de lo que es, digamos, la parte técnica de cálculo de instalaciones fotovoltaicas. Oye, pues cómo se tienen que calcular los strings, cómo se tenía que calcular el cableado y 2 o 3 cosas teóricas más, muy bien aprendidas, pero es, claro, en la calle eso te sirve de poco, te sirve para decir que tienes algo de idea de fotovoltaica o que por lo menos estás en camino en fotovoltaica. Entonces, el primer reto fue aprender absolutamente todo lo que he necesitado para vivir de la fotovoltaica. Esa es la gran asignatura que yo creo que existe en la formación en general y evidentemente en la fotovoltaica, que no te enseñan a vivir de lo que has estudiado, te enseñan pues oye, unas cositas. Entonces el reto principal fue ese, empezar a empaparme bien de cómo se trabajaba realmente en fotovoltaica. Yo empecé, pues de hecho mi primer trabajo en fotovoltaica ni siquiera fue en España, fue en República Dominicana. Es decir, en España yo quería trabajar, pero fue en el entorno de la crisis financiera del 2008, en España se destruía trabajo, las energías renovables, luego llegó un gobierno, se habían calculado mal las primas, bueno, en fin, se quedó para, o sea, de pasar de punta de lanza, de España ser una punta de lanza en temas de energías renovables, a quedarse totalmente estancado. Y entonces yo pues dije, mira, pues hago las maletas y me voy. Y me fui a República Dominicana, tenía un amigo en República Dominicana que me acogía en su casa y a partir de ahí pues me busqué la vida. Entonces el primer trabajo que encontré fue para una empresa española que quería instalarse en República Dominicana y aprendí mucho, ¿no? Y aprendí mucho porque me tocó vender instalaciones, me tocó diseñarlas, me tocó montarlas y ahí aprendí muchísimo. Y a partir de ahí monté mi propia empresa y vas mirando. Entonces, en esa empresa, en la empresa que constituí, era una empresa que se dedicaba a hacer servicios fotovoltaicos. Por lo tanto, me tocó aprender a hacer ingeniería. Y cuando digo que me tocó aprender a hacer ingeniería, yo ya sabía hacer ingeniería. Pero me tocó quedarme solo a hacer un proyecto de ingeniería. Es decir, me pagaban por hacer ingeniería fotovoltaica y o esa ingeniería se hacía bien o quedaba yo mal, no iba a conseguir más trabajo, ¿no? Entonces, así aplicado a ingeniería, aplicado a asesoría, aplicado a montajes y ahí es donde yo fui aprendiendo muchísimo. Y con el tiempo, bueno, estuve por el Caribe y por Latinoamérica, pues 8 años allí, viviendo allí y regresé a España en el 2019, 18, 19 más o menos regresé a España porque aquí en España, bueno, pues la fotovoltaica iba a volver a empezar a despegar. Y aquí en España, como yo ya había tenido la oportunidad de ver cómo se desarrollan los mercados fotovoltaicos, o sea, tuve la oportunidad de ver cómo se desarrollaba el mercado dominicano, cómo se desarrollaba el colombiano, el guatemalteco, el de Puerto Rico, el de México me llegaban cosas, pues claro, ¿qué pasaba? Que yo ya sabía un poco lo que iba a pasar en España, porque todos los mercados se desarrollan más o menos igual, o sea, siguen exactamente el mismo patrón. Y en España lo que hice fue crear una empresa de formación. Cuando llegué a España, quería digitalizar algo en el sector, tenía claro, después de haber estado, pues eso, pues 8, 9, 10 años haciendo ingeniería, haciendo montajes, subiéndome los techos, yendo a ver a clientes, es decir, haciendo de todo, pues en España quería digitalizar algo, aprovechar que todo el mundo iba a ponerse a vender instalaciones fotovoltaicas, digitalizar algo. Y ahí es donde caí que el tema de la formación era algo tremendamente importante, ¿no? Es decir, ¿por qué no se puede enseñar todo lo que a mí me ha tocado aprender por mi cuenta, ¿no? Todas esas cositas, evidentemente la experiencia la puedes transmitir, no la puedes regalar, nadie se puede poner en mi cuerpo o en el tuyo, ay, que también sabes un huevo, ¿no? Sabes un montón. Pero seguramente, si tú tuvieras que explicarle a un empleado tuyo cómo trabajar,
pues se lo podrías decir. Decir, oye, tú en tu experiencia, esto funciona, esto no, esto se hace así, esto ta. De tal manera que lo que a ti te ha costado desarrollar o aprender, o lo que has tenido que ir aprendiendo durante 10 o 12 años o 15 años, los que cada uno lleva en el sector, pues la persona los puede aprender en cuestión de meses. Y eso es lo que No, fue, y eso es el resultado. Eso es Empirical Visual Reference como resultado. Decir, oye, esa distancia que existe entre lo que se da en un aula normalmente y lo que al final tú tienes que aprender, que hay una distancia enorme, nosotros es precisamente lo que explicamos. Entonces, claro, la gente, que al final es la formación que a mí me habría gustado recibir, ¿eh? Ojo, o sea, es que a mí me enseñan, en el 2009, me enseñan lo que yo ahora mismo sé y probablemente al punto en el que yo estoy ahora dentro del sector de la fotovoltaica lo habría conseguido hace 8 años, no ahora, ¿no? Es decir, habría ido más rápido. Entonces, de eso se tratan las formaciones que tenemos como Empirical Visual Reference. genial. Fíjate que quiero preguntarte más a detalle, un poquito más adelante sobre la formación y demás, pero esto que mencionas, quisiera regresar un poco a esa parte, porque esto que mencionas de cómo estas experiencias a final de cuentas son las que se necesitan, porque no hablemos solo de fotovoltaica, mi estimado Luis, en general, cuando estudias una carrera, la que sea, normalmente la parte teórica es la que te llevas, pero ahora sí como dices, ¿no? Realmente los retos de aprender allá afuera cómo hacer las cosas, pues eso normalmente es una curva de aprendizaje que lleva a veces muchos, muchos años y que te toca enfrentarte y cometer errores, ¿no? Y realmente, como mencionas, ¿no? Tener un fast track, una vía donde puedas de alguna manera evitarte estos tortazos, como dicen, ¿no? Estos golpes y de alguna manera poder empezar a entregar los resultados de manera más pronta, más expedita y sin errores, en este caso, pues creo que ayuda muchísimo. Y sobre todo mencionaste otra cosa también, Luis. Creo que una de las grandes habilidades que de pronto se olvida y que es importantísimo aprender, y creo que es algo que también, pues ustedes hacen magistralmente, es el tema de cómo comunicar un mensaje de manera que sea persuasivo, que venda, ¿no? Que no es vender, en este caso, una instalación fotovoltaica, no es vender necesariamente un servicio, sino es vender realmente, pues esta solución, llámese como se llame en el sector que sea, y que a veces es complicado, ¿no? Y que es donde normalmente también vienen estos periodos pues de estar, digamos, desmotivado o que de alguna manera perder el rumbo. Y creo que es algo que ustedes también, mi estimado Luis, pues no sé, la verdad lo hacen magistralmente. No sé si nos quieras platicar también un poco, porque creo que más allá del dinamismo y del formato y demás, que ya platicaremos de ello, del máster, ustedes tienen una habilidad de comunicar muy buena. Y creo que eso es algo muy relevante, ya lo decíamos ahora al inicio en la charla, cómo esta conexión con la gente, este mensaje en el lenguaje correcto que engancha, se vuelve fundamental también para tener un canal de comunicación claro, abierto y que motive, ¿no? Yo soy de los que piensa que cuando tú estás en el colegio, cuando vas al instituto, al colegio, ahí yo entiendo que la gente tenga que aprender teoría. Oye, los profesores, los maestros te tienen que enseñar cómo es el mundo, ¿no? Pero cuando esto es una carrera universitaria o incluso una maestría o un curso, claro, esto es una carrera universitaria y ya buscas, tú ya estás orientando a qué mercado profesional te quieres dirigir, ¿no? Y cuando, además de estudiar una carrera universitaria, o no estudias una carrera universitaria, pero estudias un curso especializado de formación en alguna cosa, pues es que eso tiene que ser la vida en la calle. O sea, es que te tienen que explicar la vida en la calle. Entonces, nosotros, todo esto te lo estoy comentando porque va un poco relacionado hacia los mensajes que damos, ¿no? Cómo comunicamos, etc. Entonces, claro, si yo te tengo que contar cómo funciona la calle realmente en fotovoltaica, me da igual que vayas a hacer ingeniería, me da igual que vayas a hacer venta, me da igual que vayas a hacer montajes, que vayas a hacer mantenimientos, que te vayas a dedicar a los seguros fotovoltaicos, sea lo que haga, o crees un podcast, o lo que sea. Es decir, así es como se mueve la vida en fotovoltaica, o sea, así es como funciona realmente la vida en fotovoltaica. La cruda realidad, el sector fotovoltaico es muy bonito, pero es muy duro por dentro, por fuera, o sea, es muy bonito en sí. Por fuera se ve muy fácil porque la gente piensa, oh, energía gratis, energía del sol, esto, aquí hay trabajo. Ya, luego aquí dentro del sector es una merienda de negros. O sea, aquí la gente va con un cuchillo en boca y o sobresales o nada. Entonces, si yo te tengo que enseñar, o nosotros, dentro de lo que es la parte de formación, porque tengo más empresas, pero la parte de formación, yo te tengo que explicar cómo es la calle.
yo no puedo poner un muro entre tú y yo o una distancia enorme entre tú y yo. Yo te tengo que contar las cosas como si estuviéramos, como si trabajaras para mí, como si fueras mi mejor amigo, como si te quisiera ayudar, como si estuviéramos en la barra de un bar tomándonos unas cervezas, unas chelas, ¿no? Creo que le decís allí, unas chelitas, Sí. si no recuerdo Sí, mal, aunque ¿vale? se agradecerían unas alhambra, mi estimado Luis. Ah, bueno, Se sí, las agradecerían españolas. Hombre, ¿cómo se nota que has estado con los granadinos? ¿Cómo se nota que has estado con los granadinos, eh? ¿Cómo se nota? Bueno, Sí, pues, sí. pues claro, no podemos levantar un muro, es decir, tenemos que hablarte de tú a tú, al menos es lo que nosotros, o lo que a mí me habría gustado, ¿no? Recibir, oye, que la gente me coja, que un tío que sabe me venga y me diga, mira, Luis, tío, o sea, esto es así, esto funciona, así no, por aquí vas, por aquí no vas. Entonces, cuando nosotros hablamos públicamente, tanto en las formaciones como fuera de las formaciones, en los posts que hacemos, o ahora mismo en este podcast, yo podría utilizar un lenguaje más técnico incluso, podría utilizar un lenguaje incluso más formal, pero si de lo que se trata es de comunicar, si de lo que se trata es de enganchar a la gente, de conectar, que la gente además de aprender pase un buen rato, pues yo creo que hay que hablarle como si yo estuviera hablando con mis amigos. Es decir, es que seguro que cuando tú hablas con tus amigos, seguro que te haces entender. O sea, lo tengo clarísimo. Pues Sí. así es como hacemos. Y entonces, eso, hasta ese detalle ha marcado un antes y un después. Es que ha marcado un antes y un después. No, y definitivamente, quienes estén escuchando esto y quien los vaya a escuchar posteriormente, de verdad, sigan a Luis. Vamos a dar también los detalles al final, pero síganlo, de verdad. Una, porque van a aprender un montón, pero dos, realmente hay ese mensaje, como lo describes, Luis, de que te engancha, ¿no? Y luego, bueno, por ahí también a ver si podemos luego también, se liga muy bien con Pepe, ¿no? Con Pepe Morant, que también tiene algunas historias con una Sí. narrativa diferente, pero también muy entretenidas que ver. A ver si por ahí también luego podemos hacer alguna colaboración con Pepe. Pero Ojalá. totalmente el mensaje, sí. No, me tocó ahora que tuvimos oportunidad de estar por allá, coincidir con todos ustedes y la verdad es que fue un lujo, la verdad, padrísimo. Pero bueno, mi estimado Luis, de verdad es que es una de las grandes virtudes que yo creo que tienen esa manera de tener un mensaje claro, directo. Y me gustaría ahora brincar, si te parece bien. Mencionabas el tema de cómo fue que empezaste, pues obviamente primero en República Dominicana, cómo fue tu travesía, obviamente por Latinoamérica, previo a regresar a España. Me gustaría centrarme ahora en España, porque España, por ahí del 2017-2018, como refieres, tuvo este boom, y la verdad es que ahora España está posicionado dentro, pues, de los líderes en cuanto a desarrollo de fotovoltaica a nivel mundial. Y a eso me gustaría preguntarte, ¿qué retos hay ahora teniendo el desarrollo que tienen? ¿Qué retos hay en términos técnicos, obviamente de formación, pero qué retos también hay para poder tener mayor penetración de renovables en España? ¿Qué nuevos negocios, modelos de negocio hay, proliferan? ¿Y qué otras habilidades se necesitarán para poder adoptar y hacer frente a estos nuevos retos, mi estimado Luis? Una pregunta muy interesante y compleja. Voy a intentar simplificar la respuesta porque hay muchísimas cosas implícitas en esa pregunta y yo creo que a la gente le va a venir bien, ¿no? Escuchar esto. En España, el problema que tenemos los españoles y en España es que nunca hacemos cosas bien. Nunca hacemos cosas bien. Entonces, en España, como te digo, en el 2006, 2007 éramos punta de lanza a la hora de desarrollo de mercados fotovoltaicos, pero llegó un gobierno, el que fuera, me da igual, porque eso iba a pasar, no se trata de que era un gobierno en concreto, sino llegó un gobierno y dijo, y las cortó de llano, o sea, los hizo ras, ya no se hacen, o sea, el gobierno no dijo ya no se hace más, sino que todas aquellas incentivos, motivaciones que podían tener los inversores extranjeros las cortaron, hasta tal punto de que España, y esto la gente no lo sabe, España es el segundo país a nivel mundial que más demandas internacionales acumula, por detrás de Venezuela. O sea, el primer país con más demandas internacionales es Venezuela, el segundo es España, y es pues por cuestiones de renovables, ¿no? Entonces, lo pusieron complicado, lo pusieron difícil, y claro, España es un país de sol. España es un país de sol, donde la energía es costosa, y ¿alguien te impedía hacer fotovoltaica? No, en España no estaba prohibido hacer fotovoltaica, ni a nivel generación, ni a nivel autoconsumo. Pero eran tantas las trabas que había por en medio que los números no salían.
y la gente tenía muchas ganas. La gente tenía muchas ganas de fotovoltaica porque es un país de sol, porque es uno de los países a nivel mundial que empezó con esto y tal. Entonces, por fin en el 2010, y había algo que llamaban el impuesto al sol. El impuesto al sol no es que había un impuesto al sol, simplemente le llamaban impuesto al sol porque había muchas trabas y muchos peajes que pagar y muchas historias técnicas. Entonces, en el 2018 por fin sacan un reglamento, 2018-2019, en el cual quitan el impuesto al sol. Entonces, ¿qué pasó? Que como en España somos como somos, aquello fue como descorchar una botella de champán, pero bien agitada. O sea, venga, no hemos hecho nada en 10 años, en 12 años, venga, ahora ¡fua!, a despegar. ¿Qué ocurre? Que se ha hecho muchísimo en cuestión de 5 años, con pandemia por en medio. Ojo, que aquí en pandemia nos encerraron en casa, es decir, no podíamos salir de casa. Y se han hecho mal las cosas. Se ha hecho mucha potencia, pero se ha hecho a lo loco, sin control. Hasta tal punto que la administración pública, que tiene que ser la primera que se entere de cómo se tiene que legalizar una instalación fotovoltaica, no sabían hacerlo. O sea, los técnicos de los ayuntamientos, los técnicos de los ministerios de industria, que no sé cómo se llamarán exactamente ahí, pero bueno, imagino que igual es parecido, los ministerios de industria regionales, por llamarlo así, no tenían ni idea de cómo tenían que legalizar ellos mismos las instalaciones fotovoltaicas. Las comercializadoras, que son las que tenían que compensar la energía en autoconsumo, no podían compensar, no sabían cómo tenían que compensar. Es decir, que habían abierto el tapón de corcho, el gobierno había abierto el tapón de corcho, pero no le había explicado a los principales agentes cómo tenían que hacer las cosas. Aquello fue un desastre. Y lo seguimos arrastrando. ¿Retos que tiene ahora mismo España? Pues, por ejemplo, en España tenemos el reglamento electrotécnico de baja tensión, que es un reglamento antiguo, viejo, que no está adaptado a las instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues el reglamento electrotécnico de baja tensión internamente está dividido en lo que se llaman instrucciones técnicas complementarias, como si fueran normas, ¿vale? Las normas. Bueno, pues hay una norma que es la ITC BT 53, que es especial y particular para instalaciones fotovoltaicas, que lleva en borrador 4 años. Es decir, desde el gobierno venga a sacar planes de expansión de instalaciones fotovoltaicas, venga a sacar planes de desarrollo de energías renovables, pero es que no me está dando la herramienta con la que yo puedo exigir una instalación de calidad. Hay un cable que igual tú sí que lo conoces, que es el H1, por poner un ejemplo, el H1Z2Z2K. Es un tipo de cable para corriente continua que es el único cable reconocido en las IEC, en las normas internacionales IEC, como cable fotovoltaico especial de verdad, el único. Claro, si en tu región, en tu país, no te obligan a poner ese cable, ponen otro cable que cumple con la ley, pero no cumple con lo que es una instalación fotovoltaica de verdad. Bueno, pues por un lado tenemos esos retos, ¿no? Esos retos a nivel técnico de instalaciones fotovoltaicas, que no existe una regulación. Yo que ahora mismo me dedico a hacer auditorías técnicas fotovoltaicas, o sea, ir a las instalaciones fotovoltaicas y hacerles auditorías para saber si están aptas de recepción, si están montadas bien, si están ejecutadas bien, si cumplen con los estándares internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me encuentro con esas situaciones. O sea, están poniendo cable que yo sé que en cuestión de 3 años hay que cambiarlo, pero claro, como cumplen con la ley, pues es un problema, ¿no?, para los clientes. Retos técnicos, ahora estamos viendo que en España, claro, han hecho tanto parque fotovoltaico, ya me meto en parques fotovoltaicos enormes, que ahora estamos teniendo problemas, estamos empezando a tener colapsadas las redes, los nodos. ¿Vale? Estamos empezando a tener las redes. Entonces, pues eso también va a ser un limitante a la hora de desarrollar más energías renovables y concreto a fotovoltaica a nivel generación. A nivel autoconsumo existe el reto de agilizar la burocracia a la hora de legalizar. Agilizar burocracia con los ayuntamientos, agilizar burocracia con los ministerios de industria de las regiones, agilizar burocracia con la distribuidora de turno. La distribuidora es la que te tiene que dar para determinados cursos el punto de acceso y conexión. Claro, la distribuidora es la propietaria de la línea, porque aquí son privadas las líneas.
es la propietaria. Entonces, si la distribuidora dice que, en fin, pues claro, estamos viendo cómo a nivel de legalización hay instalaciones fotovoltaicas que están hechas y que llevan en consulta con la distribuidora 4, 5, 6 meses. Y oye, si me estás hablando de, claro, si estamos hablando de que es una instalación fotovoltaica de 15 megavatios en autoconsumo, pues entiendo que haya que mirar muchas cosas. Pero te estoy hablando de instalaciones de 200, 250 kilovatios, que no son, hoy en día eso no es nada. Más retos que nos encontramos aquí, van sacando reales decretos. Aquí las leyes se llaman reales decreto. Espera que se ha desenfocado. Reales decreto, pues nos estamos encontrando con reales decreto que uno dice que para legalizar una instalación fotovoltaica se tendrá en cuenta la potencia más pequeña entre paneles e inversor. O sea, es decir, que puede ser que si tú tienes menos potencia pico que potencia nominal, tú tengas que tener en cuenta la potencia pico a la hora de legalizar. Y en otra norma, también para legalizar, te dice que tienes que contar la potencia que cuenta es la de los inversores. Y dices, bueno, entonces, ¿qué potencia te pongo? O sea, una ley me dice que tengo que poner la potencia en inversores. Y otra ley me dice que tengo que poner la potencia más baja. Claro, si la potencia más baja es la de los inversores, no hay incongruencias. Pero si la potencia más baja es de paneles, porque a veces se pone, pues pensando en una ampliación, se pone una potencia en inversor más grande, o yo qué sé, o instalaciones pequeñitas. Mira, es que voy a poner instalación de 17 kilovatios pico. Oye, pues pongo un inversor de 20 que lo tengo aquí en el stock, en fin. Ese tema de cosas. Entonces, yo lo que sí que veo, pues esto es una crítica un poco hacia... No crítica como tal, porque creo que el gobierno sí que está empujando bastante intensamente las energías renovables aquí en España, lo cual nos viene bien, pero están lanzando lanzando mensajes políticos realmente, y luego a nivel técnico nos dejan a los demás como diciendo, coño, sí, tú quieres desarrollar la energía renovable, quieres desarrollar la fotovoltaica, pero nosotros como técnicos no podemos, estamos limitados, nos vamos limitando, ¿no? Entonces, esos son los retos, yo creo. Es sobre todo a nivel legislativo y facilitar burocracia. La tecnología existe. Sí, no, y ¿sabes qué, mi estimado Luis? Justamente esto que mencionas, México está siguiendo exactamente los mismos pasos, ¿eh? O sea, todo esto que mencionaste, literal, haz de cuenta que es un checklist y México va por la misma vía. Seguimos experimentando exactamente lo mismo, ¿no? Y ahora justamente estamos en este impasse, como mencionabas, lo que pasó con ustedes por ahí del 2008, 2009, para nosotros es lo que ha pasado ahora. Recordar, fue 2013 cuando México realmente tuvo como este primer boom, con esta apertura, con esta nueva, digamos, reforma energética. Y luego, bueno, viene este impasse y pasamos igual que ustedes de estar en el top 10, de estar en el top 5, a estar relegados ahora pues muy por detrás de otros países que han ganado bastante terreno, pero seguimos cometiendo los mismos errores. De hecho, esto último que mencionas de los inversores, ni siquiera lo estamos hablando a nivel nacional. Estoy hablando de Jalisco, Yeah. Era un tema de que, oye, ¿qué potencia pongo en la solicitud de interconexión, en el papel? Y hubo una consulta y finalmente dicen, bueno, es la energía que finalmente pones a disposición de la red. Dígase, finalmente la potencia AC del inversor, tal cual, claro. como sea que lo hayas dimensionado y la potencia de salida, tan. Pero había ese debate, ¿no? Y así estamos también en con unas nuevas reglas, aquí se llaman disposiciones administrativas de carácter general, poco más, es una norma tal cual que dicta las reglas del juego y sigue con varios rounds, digo, no lleva 3, 4 años, pero bueno, estamos siguiendo exactamente el mismo camino, mi estimado Luis. No, pues no lo sigan. No. No lo sigan. Yo quisiera que no, pero desafortunadamente te digo, parece checklist lo que nos estabas diciendo ahorita, porque justamente es lo que está pasando en México ahora, ¿no? Pero es que además, o sea, yo creo que esto ya responde, o sea, el que los países tengan esto ordenado, países que ya están en esto, otra cosa es un país que tiene que empezar, pero países como pues México, Guatemala, digo México de aquella, países de aquella región, México, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, ¿vale? Todos estos países que están por ahí por la región, que ya llevan tiempo en esto. República Dominicana lleva desde el 2007. Fue el primer país en sacar una ley de incentivos, el primer país hispanoamericano en sacar una ley de incentivos a energías renovables. Fue de los primeros países en sacar un reglamento, en este caso, de reglamento de medición neta, ¿no? Es decir, es que a nivel estratégico país,
tienen que facilitar esto, porque va a permitir que los países, que normalmente la mayoría de los países no son generadores de petróleo, o sea, son dependientes energéticamente de terceros países, pues que alivie un poco ese peso en el mix energético. Es decir, que la gente pueda producirse su propia energía, pues es imprescindible. Lo que pasa es que siempre luego hay intereses, porque me imagino que en México, no sé si será así, pero ¿quiénes son los propietarios de las redes? ¿Es el Estado? ¿Son empresas privadas? No, el Estado. El Estado. Luego, pero ¿quién vende la energía en México? Empresas privadas que la compran en el mercado spot. Entonces, claro, esas empresas que normalmente son empresas que tienen mucho poder, pues no les interesa que la gente se produzca su propia energía. Es que es así, es decir, porque pierden cuota de mercado. Entonces, todas estas cosas, pues cuesta un poco, pero bueno, hay temas que yo creo que son más bien técnicos como lo que pasaba en Jalisco, que es lo mismo que aquí. Oye, ¿qué numerito quieres que te ponga en el papel? Porque ya llega un momento en el que ya al técnico le tienes que decir, vale, escúchame, no voy a discutir contigo. Dime qué número quieres que te ponga. Yo esto me pasó en República Dominicana, que había, cuando ibas a solicitar la autorización a la distribuidora, que allí son del Estado, me acuerdo que hablaba con un técnico que de fotovoltaica no tiene ni idea, venía de la rama eléctrica. Un tío súper majo, súper agradable. Y me acuerdo que cada vez que iba me decía, aquí tienes que poner la potencia nominal del inversor. Pues un inversor de 12 kilovatios, 12 kilovatios. No, pero esa no es la potencia nominal del inversor. Digo, no sé. ¿Cómo que no es la potencia nominal del inversor? No, porque luego, en realidad, cuando el inversor está funcionando, no está dando 12 kilovatios. Y digo, vamos a ver, pues claro que no. Es decir, pues puedes tardar con 5, 7, 7,3 o 28. Y cuando el factor de potencia, claro, él venía en República Dominicana las redes tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, claro, él decía, pero cuando el factor de potencia no es 1, digo, vamos a ver, el inversor fotovoltaico, a no ser que tú lo modifiques artificialmente, o sea, que tú lo configures, te va a generar con factor de potencia igual a 1. No, pero es que entonces no estás en la realidad de la situación y tal. Y yo le decía, se llamaba Carlos, digo, Carlos, me llevaba muy bien con él, digo, mira, no te preocupes, dime qué número quieres que te ponga. El inversor es de 12 kilovatios. Tú dime qué quieres que te ponga y yo te lo pongo. Y entonces ya llegamos a un acuerdo, pero fíjate, o sea, un acuerdo él y yo. Mira, me pones 12 kilovatios, factor de potencia igual a 1. Oh, 12 kilovatios, factor de potencia igual a 1. Pero claro, te vas a otro técnico, y eso pasa aquí en España, te vas a otro técnico de otro sitio e interpreta otra cosa. Y eso es un problemón. Totalmente. Y eso a la gente le desespera. Encima aquí en España se está desarrollando el autoconsumo compartido. El autoconsumo colectivo, en el que varios usuarios, varios consumidores se pueden beneficiar de una misma instalación fotovoltaica. Claro, eso ya, la leche, o sea, eso ya es como darte contra un muro, ¿no? Eso ya es como darte contra un muro, en fin. Pues esos retos. Antes me preguntas por modelos de negocio, y esto es muy interesante, y aquí voy a darle a tus oyentes algo que seguramente difícilmente van a escuchar si no viene de mí. Y no es que me esté tirando aquí flores, pero es que esto es algo que yo he descubierto, que observé y que lo he puesto aquí en práctica en España. Y gracias a ponerlo en práctica en España, tú y yo estamos hablando aquí hoy. O sea, tú me conoces, o la gente me conoce. En los mercados fotovoltaicos tienen 4 fases. 4 fases. Cualquier mercado fotovoltaico de cualquier país. Una primera fase que es pedagógica. Una segunda fase que la llamo caníbal. Una tercera fase que le llamo muerte y destrucción y una cuarta fase que le llamo calidad. Son 4 etapas por las que pasa cualquier mercado fotovoltaico. Y en función de en qué etapa se encuentre el mercado fotovoltaico en el que tú estás, hay unos modelos de negocio más interesantes que otros. Por ejemplo, en la fase pedagógica es una fase donde tú no vas a vender fotovoltaica. O sea, tú vas a estar en la calle y vas a estar explicándole a la gente lo que es la fotovoltaica, cómo funciona, las leyes, los incentivos y tal y cual. La fase caníbal es, de repente, se abre el mercado, hay demanda, la gente quiere fotovoltaica y entra todo el mundo a tratar de vender fotovoltaica. Y claro, la gente como no sabe vender fotovoltaica, no sabe vender en general, yo es una cosa que he tenido que aprender a vender, pues bajan precio. Entonces hay canibalismo, de todos quieren el mismo hueso y ahí eso desemboca en la etapa de muerte y destrucción. Es decir, llega un momento en que las empresas han tirado tanto los precios, han bajado tanto los márgenes,
que no pueden subsistir, no pueden aguantar y empiezan a desaparecer empresas. Es lo que está pasando ahora mismo en España. O sea, en España ahora mismo estamos en fase total de muerte y destrucción. Estamos viendo cómo empresas muy grandes y muy conocidas están haciendo despidos de plantilla de un 30 y hasta un 50% de plantilla, etc. Y después de muerte y destrucción, que ya se quedan, digamos, las instalaciones, las empresas más así, pues viene la fase de calidad en la que el cliente, el consumidor, ya exige calidad. Ya no va tanto a precio, o mira el precio, pero ya exige calidad. ¿Qué ocurre? Que en España, o sea, estas fases normalmente tienen sus años, es decir, estamos hablando de 7, 8 años así, o 9 o 10 o más. En España hemos pasado de la fase pedagógica a la fase de muerte y destrucción y estamos entrando en la fase de calidad en cuestión de 4 años, 5 años, con pandemia en medio. O sea, una locura. Entonces, los modelos de negocio que existen en el mercado, que hay muchos, porque la gente cuando quiere montar un negocio en fotovoltaica normalmente piensa, el 80% de la gente piensa en montar una empresa que venda fotovoltaica. Hay una cosa que digo siempre. En la fiebre del oro del oeste americano, las películas del oeste y tal, esa etapa de la fiebre del oro, de los mineros, quien se hacía rico no era el minero, era el que vendía las palas o los picos. O sea, había un minero que se hacía rico, que era el que encontraba el oro. El resto, nada, más pobres que las ratas. Bueno, pues ahí es donde hay que pensar un poquito y ver dónde va a estar. No, totalmente. Y fíjate que me recordaste, salió justamente fue un caso real, que también el fabricante de los pantalones de mezclilla, los vaqueros, etcétera, que le llaman, también hizo mucho dinero en ese entonces. Vendiéndole los pantalones a los mineros. Efectivamente. Entonces, no, realmente esto que mencionas, yo creo que definitivamente, por ejemplo, en el caso México, creo que estamos en esa transición entre la segunda y la tercera etapa, entre caníbal y muerte y destrucción. Para allá creo que se está moviendo el mercado. Y ha proliferado muchísimo, mi estimado Luis, justamente esto que estabas como de alguna manera mencionando, ¿no? El tema en torno a vender fotovoltaica, que es la mayoría, que los PPAs, que el arrendamiento, que etcétera, y se ha dejado de lado un tema que de pronto es bastante olvidado y bastante necesario, que son los servicios en torno a la fotovoltaica, como ya decías, el tema de hacer las ingenierías, el tema de hacer los mantenimientos, el tema de hacer los monitoreos, el tema de aseguramiento y reducción o mitigación de riesgos de fotovoltaica. Hay muchas cosas, servicio de limpieza de módulos, en fin, hay un montón de cosas que prevención de riesgos laborales, softwares, formación, es decir, hay 200.000 podcasts, o sea, el tema de la comunicación, lo que tú estás haciendo a mí me parece increíble, porque nosotros nos metemos en internet, tú te metes en YouTube y ves un montón de podcasts de todo tipo y condición, ¿vale? Sobre todo muchos de emprendimientos, de ventas, de gente así. Pero, oye, ¿y un podcast bueno, por ejemplo, de fotovoltaica? Pero bueno, cuando te digo bueno, es bueno, como lo que tú estás haciendo, ¿no? Poco a poco, es decir, que impacte en el mercado, claro, eso se puede convertir en un negocio, si lo consigues monetizar. Es decir, es que hay muchísimas cosas que hacer. Solamente hay que mirar qué se hace fuera de la fotovoltaica e intentar importarlo a la fotovoltaica. Efectivamente. Oye, Luis, antes de entrar, porque me interesa, obviamente, que hablemos del máster, me interesa mucho que hablemos de NPV Solar Reference, solamente me gustaría preguntarte algo antes que eso, y es, ha habido obviamente un desarrollo tecnológico bárbaro en muchas cosas, hoy estamos viendo, y España está también muy desarrollado en eso, estos pues sistemas ya de agrivoltaica, ¿no? Obviamente atendiendo también a un tema de cómo vamos a tener que hacer frente a la limitación espacial, ¿no? Territorial que hay para poder de alguna manera producir alimentos y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de energía. El tema obviamente de los sistemas flotantes, el tema de almacenamiento, electromovilidad, están pasando un montón de cosas, hidrógeno verde. ¿Cómo ves, hacia dónde ves las tendencias principalmente en España? ¿Qué es lo que crees que va de alguna manera a estar mucho más presente en los próximos años y eso, a final de cuentas, qué nuevas aptitudes, qué nuevos conocimientos va a demandar en los profesionales pues, para poder hacer frente a esto? Pues mira, has mencionado varias tecnologías que sí que están, o varios formatos de instalaciones fotovoltaicas que están dando mucho que hablar. Por ejemplo, el tema de la agrivoltaica, yo creo que hay mucho ahí que desarrollar, pero la tecnología ya existe. O sea, es decir, yo creo que la agrivoltaica va más hacia, oye, pues buscar soluciones sobre todo a nivel de estructuras soportes en función del cultivo que hay y que se desarrollen a lo mejor tecnológicamente paneles
pues eso, pues translúcidos, semitranslúcidos, un poquito más grandes para que sea más cómodo, pero vamos, agrivoltaica es como si estuvieras haciendo un bombeo solar, es decir, oye, pues ahí están los paneles, ahí está la tecnología, tú pones los inversores, lo único que tienes que poner son los paneles pues a cierta altura, pues para dejar pasar algo de luz y el cultivo, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que desarrollar, pero no tanto a nivel tecnológico. Fíjate que ahí perdón que te interrumpa, Luis, yo creo que el reto, al menos que yo personalmente identifico más allá del tema de fotovoltaica per se, por lo que dices, es cómo ahora ligas los conocimientos de fotovoltaica con los temas agro, porque a final de cuentas, toda la afectación que tienes en evapotranspiración y todo el tema de cómo se desarrolla ese cultivo hace toda la diferencia, ¿no? Porque la parte fotovoltaica de alguna manera, pues más o menos se rigen con las mismas, pues de alguna manera, conocimientos y demás. Cambian algunos temas técnicos que ya referías, pero creo que el reto principal es cómo ligas la parte agro con la parte eléctrica, ¿no? O sea, cómo casas ese desarrollo biológico de... Sí, definitivamente. Es decir, si quieres hacer instalaciones fotovoltaicas en el ambiente agrónomo, pues es importante que conozcas, ¿no?, cómo funciona el mundo agrónomo. Y al revés, si tú estás en el mundo agrónomo y quieres empezar a meterte con fotovoltaica, bueno, pues tienes que entender bien la fotovoltaica. Pero eso es cuestión de estudiar. O sea, aquí en España existe la figura del ingeniero agrónomo, que es un experto en sistemas de cultivos, que yo creo que no le cuesta demasiado meterse en temas de agrovoltaica. Las flotantes es algo, bueno, yo cuando me acuerdo hace un par de años como que era la novedad, wow, o sea, qué chulo, ¿no? Qué tontería, o sea, qué chulo y qué tontería, porque al final es poner instalaciones fotovoltaicas sobre el agua. Eso lo desarrolló muchísimo Japón, lo impulsó muchísimo Japón, porque Japón tiene mucha agua y el terreno está limitado, evidentemente, es una isla. Y aquí en España se está empezando a ver a nivel de envases de regadío, o sea, pequeñas instalaciones, aquí no se están viendo tan grandes. El reto es muy interesante porque pues, las flotantes, por un lado, sobre todo si las ponemos en embalses, como tapan el sol, pues evitan la generación de verdín y estas cosas. O sea, tiene muchas cosas positivas. Pero yo creo que aquí el reto está que los fabricantes empiecen a desarrollar soluciones que reduzcan muchísimo los problemas, sobre todo por fallo de aislamiento. Porque las instalaciones fotovoltaicas flotantes suelen dar bastantes fallos por aislamiento, que es por el tema de las humedades, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, pero vamos, se pueden hacer perfectamente, lo que pasa es que requieren un mantenimiento un poquito mayor que una instalación en el suelo. Pero es verdad que tampoco tienes que comprar agua. O sea, tú una instalación en el suelo tienes que comprar el terreno o alquilarlo. En agua, oye, pues en principio no. Entonces, y aquí en España se están desarrollando muchísimo a nivel de regadío. Mucho. Pequeñas instalaciones, 50, 100 kilovatios, pero a nivel de regadío son muy interesantes. Pero yo creo que esos son como, digamos, pues, oye, pues otras opciones que existen, ¿no? Como el bombeo solar. El bombeo solar yo creo que también hay una gran oportunidad de negocio aquí en España con el bombeo solar. Y la gente pues no le está haciendo demasiado caso. Yo creo que si tú dices, mira, bombeo solar y te haces fuerte con bombeo solar y te haces el rey del bombeo solar, pues es que cualquier agricultor que necesite bombeo solar te va a llamar a ti, porque nadie está buscando esa figura. Esa es la oportunidad. La oportunidad no es que puedes vender instalaciones fotovoltaicas de bombeo, sino la oportunidad es que no hay ningún referente en bombeo solar en España. Eso es, ¿no? Yo siempre busco eso, ser quién es el referente, ¿no? En formación, por ejemplo, que yo creo que es el ejemplo, y no había ningún referente en el sector fotovoltaico. Dije, ahí está la oportunidad. Hacemos las cosas bien, hacemos una propuesta y nos convertimos en un referente. Ahora estoy buscando ser el referente en auditorías técnicas fotovoltaicas. ¿Por qué? En empresa hay gente que hace auditorías, sí, no las hace nadie como yo, porque lo estoy viendo. La gente, una auditoría técnica, pues se sube al techo y ve si las grapas están puestas o no, y sin embargo hay que hacer un examen exhaustivo de la instalación fotovoltaica. Entonces, ni hay gente que la sabe hacer bien, ni hay mucha gente que la sabe hacer bien, y sobre todo no hay ningún referente. Bueno, pues ahí voy, ¿no? Pero donde yo creo que sí que va a haber un boom y hacia donde va el mercado es hacia el tema del almacenamiento. Eso es imprescindible. Es decir, aquí en España todavía no salen los números, o sea, los números no son bonitos. Es decir, ¿quién se pone almacenamiento junto con la instalación fotovoltaica? Pues viviendas, propietarios de viviendas, porque la energía ahí es más cara. Y porque la energía que produce la instalación fotovoltaica por el día no la puedes autoconsumir directamente porque no tienes consumo, porque tú te vas de casa, te vas a trabajar y tal. Entonces, gente que dice, mira, yo quiero, sobre todo es un tema mental, ¿no? Decir, oye, no quiero depender tanto de las compañías eléctricas, yo me pongo las baterías, aunque no las vaya a amortizar todavía, las vaya a amortizar dentro de 10 años,
Pero por lo menos ya me olvido de las comercializadoras, de los cambios de energía y tal, ¿no? Pues se lo están poniendo esos y luego se están poniendo pues industrias o comercios que necesariamente necesitan un almacenaje o les interesa un almacenaje, ¿no? Todavía los números por el coste de las baterías aquí no son atractivos, pero va por ahí. Es que desde Europa va todo por ahí. Aquí en España los parques fotovoltaicos ya se están pensando, y los eólicos, pero sobre todo los fotovoltaicos, porque son energías no gestionables, de meter grandes almacenamientos. El otro día estaba hablando con Arturo Duarte de Sunwise, no sé si lo conoces, es mexicano, sí, cómo no, paisano tuyo. Sí, sí. Y allí en México, claro, allí en México sí que sale rentable ponerse batería sin instalación fotovoltaica, porque el coste de la energía en hora punta y en hora baja, ¿no? Baja y punta, ¿no? Baja y punta, claro, en punta es tan alta y en baja es tan barata que dices, oye, es que no, me puedo poner una batería solamente para ahorrarme energía sin necesidad de ponerme en solar, ¿no? Aquí en España no. Pero va todo hacia el almacenamiento. Al almacenamiento solamente le veo un solo problema y es que el almacenamiento que se está desarrollando ahora, y eso hay que verlo, habrá que ver cómo solventan esto, es litio. O sea, es litio. Nos olvidamos ya del plomo y tal, es litio. Y el litio es un mineral muy limitado en la Tierra. Y las principales minas de litio por explotar están en Bolivia y en Ecuador, creo. Y las están comprando los chinos. Entonces... Sí, claro. Sí, eso que mencionas totalmente. Fíjate que hay, eso sí al menos, digo, creo que todavía están en etapas no tan de experimental, digo, ya en la etapa de escalamiento, pero parece ser que las baterías de sodio vienen bastante fuerte y obviamente el sodio va a ser mucho más, efectivamente. Y además el riesgo, ¿no? Perdón, Luis. Perdón. No, es que te quería hacer una analogía porque a mí la gente me pregunta, oye, ¿cuál es la eficiencia de un módulo fotovoltaico? Digo, mira, ahora mismo, por hacer un número redondo, 25%. Joder, eso no es nada y tal y cual. Digo, ya, pero es que están hechos de arena. Pues esos son baratos. Pues son arena, son silicio. Si los hiciéramos de un metal que se comportara mejor ante pues con el efecto fotoeléctrico y con semiconductores y tal, pues que el panel a lo mejor costaba 4 veces más. Sí, a lo mejor conseguimos un 50% de eficiencia, pero pues no, pues estamos con silicio y ahora pues perovskita y que ya están, que por cierto, ya hay una instalación fotovoltaica experimental con paneles de perovskita, Ahí. O sea, que eso es lo que viene, la perovskita. Han estado desarrollando mucho ese tema que mencionas y bueno, y también otras configuraciones, pero bueno, eso no me quiero hacer, perdón que te interrumpa, Luis, adelante. No. Entonces, con las baterías pues pasa lo mismo. Las baterías actuales son de litio, son mucho mejores que las de plomo, nos permiten profundidades de descarga, o sea, mayores profundidades de descarga, podemos meter electrónica, etcétera. Claro, el litio es lo que es. Y el litio, si hacemos todos los coches con litio, todos los coches que pretenden hacer los hacemos con litio, los móviles con litio, las pilas con litio, y encima las baterías domésticas o industriales o de utility scale para utility scale con litio, pues es que no va a ser posible. Entonces, el sodio, que es sal, básicamente es sal, a lo mejor no tienen o no nos permiten, no lo sé porque no lo he investigado todavía exactamente hasta dónde, o sea, comparándolas con el litio a nivel tecnológico como están, ¿no? Pero a lo mejor, yo qué sé, me pongo en el peor de los casos de que no me permita una profundidad de descarga tan alta. Digo, bueno, ya, pero el precio es más bajo. Probablemente, si son de sodio, son bastante fácilmente reciclables y económicas. Eso que mencionabas tiene, digo, además del costo que siempre va a estar inmerso ahí, ¿no? Pero el tema de las de litio, además tiene particularmente el problema de que son difíciles de reciclar. Ese tiene además un costo relevante, ambiental, costo de disposición, etcétera, que por ejemplo con las de ácido plomo era mucho más sencillo, digo, obviamente mucho menos eficientes, de mucho menor vida, etcétera, más pesadas, pero bueno, creo que eventualmente pues se están dando como mencionas para poder pues encontrar sobre todo aplicaciones mucho más amigables con el medio ambiente y que además también sean pues competitivas en costo, que a final de cuentas hacia allá vamos. Y mi estimado Luis, quiero dar el brinco, si me permites, a ahora sí la cereza del pastel de MPV Solar Reference, el Master 360, esta formación de la que hemos venido hablando a lo largo de esta charla. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿en qué formato está? ¿Cuáles son estas diferencias que hacen que sea un programa
pues muy exitoso, divertido, motivante, pero además que puedas de alguna manera vivir de otra manera la formación en fotovoltaica como lo has venido haciendo, que es increíble. Mira, pues yo el tema de la formación me lo tomé como un reto de emprendimiento, ¿vale? Como una startup. De hecho, es una startup, pero sin dinero. O sea, no buscamos rondas de financiamiento ni nada. Entonces yo cogí y dije, a mí me gustaba la formación. Además, venía de... Mi madre es catedrática, su familia hay muchos maestros, o sea, me venía, ¿no? Yo creo que estaba en la sangre. Pero bueno, lo vi como un negocio y dije, vamos a ver. Aquí hay un tema, o sea, si yo he tenido un problema, lo tendrán todos. Y el problema es, me ha tocado aprender por mi cuenta un montón de cosas que sé que me las podrían haber explicado. Entonces, ese era el problema que queríamos dar solución, que yo quería dar solución. Es decir, oye, ¿cómo le cuento a la gente todo lo que yo he aprendido que se puede contar y que no se cuentan en las aulas? No se cuentan en las aulas porque normalmente las aulas lo que hacen son empresas o universidades que te dicen, te dan una teoría para hacerte un examen para darte un título. Ya está. Ya tienes tu título, ya, pero no he aprendido nada. Y yo lo que quiero es ganarme la vida con esto. Entonces, buscamos ganarse la vida. Entonces, buscábamos poder enseñar que la gente se ganara la vida con fotovoltaica. Luego, muchos cursos, muchos másters son aburridos porque te obligan a estar un martes por la tarde en una presencial o miércoles por la tarde presencial o tener que estar un martes por la tarde online, pero tienes que estar de 6 a 8 de la tarde. Claro, la gente trabaja, la gente tiene familia. Entonces, algo que quieren hacer porque les interesa aprender, en este caso fotovoltaica, se les hace cuesta arriba porque se tienen que sentar un martes o un jueves de 6 a 8 a escuchar a un tío que le cuenten y además 2 horas. No sé tú, Jai, pero yo o la clase es súper interesante o pocas veces en mi vida he podido prestar atención más de 20 minutos seguidos en un aula. O sea, es decir, los primeros 20 minutos sí, estás ahí atento, pero luego la cabeza se va por todo. Entonces, nosotros queríamos quitar de encima de la mesa todos esos problemas. Y luego que la formación fuera entretenida, que te enganchara, como si estuvieras viendo una serie. Es decir, si yo te consigo enganchar, es que tú no solamente vas a aprender a gusto, es que vas a querer más. Entonces, de ahí es que sacamos el formato MPV Solar Reference. Un formato directo al grano. O sea, nada de paja, nada de teoría. Aquí hablamos de cálculos, hablamos de diseños, hablamos de montajes, hablamos de mantenimientos, te voy a contar cómo lo he hecho. Cómo lo he hecho yo o cómo lo hacen los invitados que traemos, que no son profesores. Ninguno de nosotros somos profesores. Entonces, directos al grano, útil y práctico. El tema del tiempo. Oye, clases cortas. 15-20 minutos grabadas. 15-20 minutos cada clase un concepto. Es decir, tú hoy ves una clase, lo que tú ves hoy, mañana lo puedes poner en práctica. Lo que tú ves hoy en 15-20 minutos, mañana lo puedes poner en práctica. Cortas para que no pierdas la concentración y para que no necesites disponer de demasiado tiempo. 15-20 minutos los tenemos todos. Cuando vamos en coche al trabajo, cuando desayunamos, cuando cenamos, cuando nos estamos duchando, antes de irnos a dormir, los tenemos. Sin embargo, si yo te obligo a tener disponible una hora, tenemos un problema. Entonces, 15-20 minutos. Además, grabados, contenidos grabados, para que tú los puedas ver donde tú quieras, como tú quieras, desde donde tú quieras, cuando quieras. Es decir, que tú ya no te tienes que amoldar al horario de la maestría, en este caso del Máster Full 360. Es el máster el que se adecua a ti. O sea, si hoy no ves una clase, no pasa nada. O sea, esto como cuando estás en Netflix, hoy han subido un capítulo nuevo. No lo he podido ver, lo ves la próxima semana, cuando suban el otro. O te esperas al final de la temporada. Bueno, pues es más o menos, ese es el formato, la gente no tenga espera. Y así es un poquito como resolvemos todo. Y luego, lo de 360 es algo que nos están copiando ahora muchas formaciones. Cuando nosotros empezamos con esta formación, la gente no la entendía. Es más, nuestros competidores decían que nos íbamos a estampar, que nos íbamos directo hacia el muro. Yo dije, bueno, eso lo dices tú. Yo voy a hacer la formación que a mí me habría... Ahora que sé de fotovoltaica, ahora que controlo de fotovoltaica, voy a hacer la formación que yo sé que a mí me habría gustado recibir y que me hubiera funcionado. Y ha triunfado. Y lo de 360 es porque yo entiendo que no puedes aprender no puedes ser un buen profesional en fotovoltaica sin tener conocimiento de los 360 grados de la fotovoltaica. Es decir, me da igual que tú luego te dediques a vender instalaciones fotovoltaicas. Nunca serás buen vendedor de instalaciones fotovoltaicas si no sabes cómo se diseñan, cómo se montan, cómo se mantienen, porque no vas a tener argumentos de venta en un sector muy competitivo.
Que es verdad que luego no te tienes que dedicar al diseño, pero por lo menos sí saber qué es lo que pasa. Igualmente, no, yo soy ingeniero, yo lo que quiero es trabajar delante de un ordenador haciendo diseños, mis esquemitas, yo te voy a enseñar a hacer los mejores diseños, con los mejores trucos, lo que funciona y lo que no funciona. Te voy a enseñar a ahorrar costes sin sacrificar la calidad. Ahora, deberías saber cómo se montan esas instalaciones. Porque si no, tú vas a estar y cómo se mantienen y cómo se venden. Porque si no, tú vas a estar dibujando rectangulitos en un AutoCAD sin entender. Y entonces, en lugar de estar imaginándote la instalación fotovoltaica en el techo, te la estás imaginando como si la estuvieras montando tú, lo que estás es dibujando cuadraditos. Y eso es lo que nosotros hemos cambiado. Y hemos cambiado. Cuando empezamos decíamos que queríamos cambiar la manera en la que se enseñaba fotovoltaica. Queríamos cambiar la manera. Ahora decimos que la hemos cambiado. Sabemos que la hemos cambiado porque las otras formaciones nos están copiando. Eso es así. Y me siento orgulloso. Hay gente que me dice, coño, Luis, pero... No, yo me siento orgulloso de que me copien. Es que si me copian quiere decir que funciona. Nosotros vamos, evidentemente, pasos más allá. Y luego tenemos algo que muchas formaciones lamentablemente carecen. Y es triste. Y es que la gente que estamos en el máster somos gente que estamos en activo en el sector. Es decir, enseñamos las cosas que vamos aprendiendo. Hay muchas formaciones que lo que tienen son profesores que repiten cada año lo que aprendieron hace 10, 11, 12, 13 años. No aportan nada. Hay gente que nos viene, que tenemos en el máster, que nos dice, coño, Luis, es que he hablado con un profesor, le he preguntado el precio de las instalaciones fotovoltaicas y no me sabía contestar. Y bueno, pues entonces, ¿qué te va a saber decir esa persona? Con toda... Entonces, claro, a mí me enoja porque digo, coño, te estás gastando dinero, tiempo y dinero, que son dos cosas muy limitadas que tenemos todos, en algo que no te está aportando nada. Nosotros el máster nos han dicho que vale 2.000 euros como mínimo. Más que nada porque hay otras formaciones de las mismas horas más o menos en fotovoltaica que valen 2.000 euros para arriba. Nosotros lo tenemos ahora mismo creo que en 1.000 euros, 985 euros más o menos. Nosotros lo vamos a ir subiendo a 987. Lo vamos a ir subiendo hasta los 2.000 euros. Poco a poco, lo vamos a ir subiendo. ¿Por qué? Porque es que la gente lo sigue. Vamos subiendo el precio, la gente lo sigue adquiriendo y la gente todavía nos dice que es barato. Digo, pues lo sigo subiendo hasta que me digan que está bien. Y eso es. Eso es la formación. Yo creo, es la formación que a mí me habría gustado recibir, ¿eh? O sea, es otra historia. Sí, fíjate que estaba compartiendo ahorita que nos estabas narrando obviamente todos los detalles del máster, algunas partes del sitio web para que la gente pueda ir viendo y pueda seguirlo. Está también apareciendo aquí abajo la dirección en el banner que está corriendo. Y yo la verdad, mi estimado Luis, de verdad es que te felicito porque yo te conocí primero, obviamente, buscando hace tiempo en fotovoltaica, viendo qué venía sucediendo, y la verdad es que puedo confirmar que por aquellos años, te estoy hablando de probablemente justamente cuando empezaste, 2020, 2019, no había nadie que realmente hiciera las cosas como tú las has venido haciendo y que creciera tan rápido como lo han hecho. Y me ha tocado presenciar, refiriéndome de nueva cuenta a la posibilidad de ver en esta feria de Genera del año pasado, pues cómo es la comunidad, que creo que además es algo súper importante porque generan comunidad, no es solamente el conocimiento que te llevas, estos tips, sino que realmente hacen una comunidad muy robusta de profesionales activos, altamente calificados y que están ahí durante y después de la formación, también para seguir creciendo juntos, ¿no? Que va mucho más allá del tema de la plataforma, de lo que te puedas llevar directamente el curso y que también si quieres puedes complementarlo con la experiencia en vivo, ¿no? Esto que llamabas, ¿no? No solamente es a tu ritmo, también está esta parte de, oye, si nunca has entrado a esto y quieres ponerle las manos, pues también está esta parte de la práctica, ¿no? De vivir cómo montar los módulos, cómo armar la estructura, cómo de alguna manera interpretar todo. Entonces, la verdad, mi estimado Luis, yo te felicito, ha sido extraordinario ver cómo has construido todo esto y realmente ver el afecto que la gente te tiene, ¿no? Porque literal, pues casi como rockstar, ¿no? Luis Candela, bueno, ahí en Madrid. Hay de todo, ¿eh? Hay gente que me odia. Bueno. Hay gente que me odia, pero hay gente, pero esto es así, esto es ley de vida. Cuando tú dices las cosas como son, al final dices verdades que son incómodas. Entonces, claro, hay gente que valora mucho el que digas verdades incómodas y hay gente que se ofende
con las verdades incómodas. Hace poco hice un webinar para Perú, me invitaron a Expo Perú, a dar una conferencia y la conferencia la empecé diciendo, la fotovoltaica existe porque es un negocio, no por ecología. Oh, ¿pero qué está diciendo, Luis? No, perdona, aquí estamos todos porque la fotovoltaica existe porque hay movimiento de dinero, no es por ecología. Claro. La ecología viene, oye, pues para quedar nosotros más tranquilitos, hemos hecho negocio, pero mira, estamos ayudando al medio ambiente. No. Si no, la gente compra instalaciones fotovoltaicas cuando no es rentable, punto. Si no, todo el mundo teníamos instalaciones fotovoltaicas. Entonces, cuando dices verdades incómodas, hay mucha gente que te adora y hay mucha gente que te odia. Me da igual. Los que me odian son blanditos. O sea, yo los considero gente blandita, gente que no va a llegar lejos porque no hace crítica constructiva, no tiene pensamiento crítico. Entonces, a mí, lo siento, pero estar rodeado de gente que no tiene pensamiento crítico no me vale para nada. Y en general fue un verdadero placer estar contigo. Además, estábamos frente a frente, casi frente a frente. Sí. Fue muy divertido. Tenías muchísimos admiradores aquí en España. La gente te conocía. Sí. Y ojo, oye, espero que saques un ratito este año, este 2024, y vengas a Genera. No te vengas a Genera unos días. Sí. Tienes casa. Ya sabes que con nosotros tienes casa. Sí, gracias. No, de hecho, sí, quiero, la verdad, es una experiencia increíble y de verdad de decir que a mí me sorprendió porque sé que siguen el podcast en otros países, pero la verdad es que es la primera vez realmente que me tocaba vivirlo y que la gente del otro lado del mundo realmente te conociera y tú nunca haberlo visto antes. Digo, para ti esto es normal ya, mi estimado Luis, porque te conocen en 1000 lados, pero para mí era nuevo y la verdad es que se siente padre y da sentido. Y de eso se trata, la idea de que hoy pues estemos conversando de esto que has logrado, mi estimado Luis, es que la gente sepa que existe MPV Solar Reference, que existe Luis Candela, que existen estos canales para realmente saber hacer las cosas bien y que es un canal que realmente va mucho más lejos y de manera poco convencional y que te puede realmente ayudar a lograr lo que quieres, ¿no? Y mucho más rápido. Que yo la verdad lo celebro y te agradezco enormemente, mi estimado Luis, por estar en contacto, por tu amistad, obviamente por tu profesionalismo y por lo que has logrado. La verdad es que te admiro y enhorabuena. Ojalá que sea el primero de otros episodios que podamos conversar, que podamos entrar más a detalle en algún tema específico y te agradezco enormemente de corazón y estoy convencido que la audiencia, quienes estén viendo esto, quienes lo van a ver posteriormente, pues van a encontrar mucho valor en lo que hoy hemos platicado contigo. Muchísimas gracias, Jai, el cariño es mutuo. Yo también valoro mucho lo que estás haciendo y te animo a que lo sigas haciendo. Tienes un podcast que está muy chulo y vengo cuantas veces quieras, ya sabes, sacamos el hueco. Genial. No, pues te agradezco mucho. Una última pregunta, mi estimado Luis. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo directamente si tienen alguna duda, algún correo, tu LinkedIn? ¿Qué medios hay para ponerse en contacto? Bueno, por LinkedIn me pueden seguir como Luis Candela Fotovoltaica. Creo que estoy puesto como Luis Candela Energía Solar Fotovoltaica o algo así. Bueno, no creo que existan muchos Luis Candela en LinkedIn, pero bueno, Luis Candela Fotovoltaica ya aparezco. Ahí pueden seguir las publicaciones diarias que hago en LinkedIn. Pero si lo que de verdad quieren es pasar un buen rato y que cada mañana les impacte con correos, que se metan en luiscandela.com. Ya solamente entrar en luiscandela.com, lo que les va a aparecer ya van a decir, oye, pero este tío, ¿de qué va? Bueno, pues que se metan en luiscandela.com, que lo primero que se van a encontrar les va a gustar. luiscandela.com y a partir de ahí, bueno, pues ya les paso cómo se pueden poner en contacto conmigo y tal y cual, dejan un correo. Y además les envío un regalito, nada más entrar, un regalito. Vale, genial. Pues ahí está apareciendo ahí también en el banner. Por favor, los invito a que lo sigan. Además de entretenido, es muy importante porque comparten cosas. Otra cosa, Luis, ya para no entretenerte mucho, mencionarles que también permanentemente, o más bien con frecuencia, tienes formaciones gratuitas de gran nivel, haces algunos webinars, haces algunos cursos de varios días, de varias sesiones, completamente gratis, una probadita de todo el valor que se pueden llevar al inscribirse al máster y además, no sé cómo sea en otros países, pero también hay la posibilidad de que puedan diferir los pagos, es decir, la limitación no es el dinero, o sea, realmente son las ganas. Si quieren, hay vías para poder diferir esos pagos y que el dinero no es un impedimento, ¿no, Luis? Sí, bueno, de vez en cuando, y esto lo anunciamos por correo y también pues en LinkedIn, pues eso es importante
si quieren estar al día con estas cosas, que me sigan. Hacemos sesiones online gratuitas. Esto es un poquito, pues la gente que está un poco despistada o la gente... Yo les llamo wallabies fotovoltaicos. Los wallabies fotovoltaicos, Jai, no sé si sabes quiénes son o qué animal es. Un wallaby es como un canguro, es una especie de canguro. Tienen los brazos muy cortos para soltar el dinero, pero tienen las piernas muy largas para dar saltos entre material gratuito y gratuito. Bueno, pues de vez en cuando a los wallabies fotovoltaicos pues les damos ese material gratuito para ver si alargan los brazos y compran formación, porque hay una cosa muy importante. Estoy trabajando en los 69, fíjate, estoy trabajando en los 69 consejos que a mí me han cambiado la vida. Tengo 80 y tantos, pero el 69 es un número que a todos nos gusta, ¿vale? Entonces, vale, lo voy a dejar en 69 consejos. Uno de esos consejos es, tú eres tu mejor activo. O sea, tú eres una empresa con patas, aunque no tengas una empresa con patas. Tú eres tu mejor activo. Tú tienes que invertir en ti mismo. La formación, cuando la formación es buena, es la mejor manera de acelerar tu carrera profesional. Y a veces, como tú dices, pensamos que el dinero es, o sea, no tiene que ser un impedimento. Por encima nosotros, en este caso, pues fíjate, puedes pagar en 7 mensualidades de 150 euros. Y son las ganas que tú tengas de hacerlo. Y entonces, pues eso, por eso intentamos dar esa facilidad, porque nosotros entendemos que a lo mejor no puedes disponer, o en este momento no dispones de 987 euros, o estás intentando ahorrar hasta llegar a esa cifra, y cuando llegas a esa cifra el máster ya ha subido el precio. Oye, pues entras ahora, pagas, y son 7 mensualidades, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero yo lo que animo a la gente, y esto es una cosa, yo me gasto miles y miles de euros en formación todos los años. Tanto de cosas de fotovoltaica especializadas que a lo mejor no domino tanto y me interesan, como de otros temas. Mucho dinero. Eso es lo que hace que vaya... Y claro, cuando la formación es buena y aplicas lo que aprendes, tú vas creciendo profesionalmente. Es que tú tienes que invertir en ti mismo. Es que si no lo haces tú, no lo va a invertir otro por ti. Así que eres una empresa con patas, invierte en ti mismo, invierte en formación, en lo que quieras aprender, pero gástate el dinero porque no es un gasto, es una inversión. Efectivamente. Pues mi estimado Luis, te agradezco enormemente. La invitación sigue absolutamente abierta. Seguramente será entonces el primero de varios que vamos a seguir teniendo, cosa que me dará mucho, mucho gusto. Como te decía, a ver si podemos también invitar luego a Pepe Morán, que también tiene una narrativa bastante especial y demás. Se van a reír. Definitivamente. Pero bueno, te agradezco enormemente, mi estimado Luis. Un fuerte abrazo. Y pues bueno, pues seguimos en contacto. Y a todos ustedes que están viendo esto y que lo van a ver, por favor, compártanlo, denle like. Este podcast es de ustedes para que crezcan y que para que tengan un punto de vista mucho más amplio de qué se trata la fotovoltaica, qué está sucediendo en diferentes frentes, y ojalá que te sea de mucha utilidad, y como esto de que está haciendo Luis con este máster, con todo esto que nos ha platicado, que también encuentres áreas de formación y de desarrollo para ti, que a final de cuentas de eso se trata. Así que muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos. Gracias, Jair. Un buen abrazo a todos. Bye, bye. Bye, bye.